¿Qué tal, chicos de octavo? Estamos otra vez empezando una nueva semana con ganas de empezar este lunes 1 de junio del 2020. Realmente motivado por llevar la clase de esta semana. La semana pasada tuvimos algunos impases ahí, solo mandé un video. Quiere decir que llevamos de rezago 4 clases. Sin embargo, les comunico que nos hacen falta 2 semanas de clases. Esta semana que empezamos hoy. Y la siguiente semana pues es la última semana del parcial, ahí culminamos el parcial. Y pues creo que vamos a salir tal como está dentro de nuestro cronograma de planificación de clases, tanto nuestra como también la del gobierno, como estipula que debemos de llevar los libros en la secuencia como llevamos las lecciones. Bien, la clase de la semana pasada que yo mandé, empezamos a ver la parte de la congruencia de triángulos, ¿ok? Y habíamos visto que congruencia, en pocas palabras, era cuando sobreponíamos o se sobrepone un triángulo encima del otro y se hacen coincidir todos los lados y los ángulos de ambos triángulos. Y dejé asignada una tarea y algunos, la mayoría, por no decir que la mayoría, hicieron correcta la tarea, ¿cierto? Y habíamos visto también en esa clase de la semana pasada que para establecer la congruencia había tres formas, ¿no? Estaba la parte de la rotación, es decir, yo podría rotar un triángulo de tal manera que al rotarlo y al sobreponerlo en el otro, pues detectábamos que era congruente. La otra parte era la reflexión, es decir, que lo girábamos como un espejo y cuando se giraba entonces se sobreponía sobre el otro triángulo, también evidentemente se demostraba que eran congruentes. Y la otra parte que sí no la vimos en la clase pasada, que es la parte de traslación, que es decir, movemos un triángulo hacia el otro, de tal manera que los lados coincidan con sus ángulos al sobreponer un triángulo encima del otro, de tal manera que establezcamos ahí en esa parte la congruencia. Entonces, en pocas palabras, congruencia es de triángulos, es cuando coinciden de manera exacta sus 3 lados y sus 3 ángulos cuando yo hago la comparación de 2 triángulos. Hoy vamos a continuar entonces con esa parte de congruencia y veamos lo que nos dice en la continuación de su libro. Dice lo siguiente: cuando dos figuras son congruentes, se dice, esto es muy importante, vamos a marcarlo por acá. Cuando hablamos de congruencia, me está diciendo que se dice que los vértices, lados, ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. En pocas palabras, lo que estaba diciendo al inicio de la presentación de este video, que al sobreponer un triángulo encima del otro, pues deben de corresponder los lados, los ángulos, y evidentemente si corresponden los lados y los ángulos, los vértices también van a corresponder de un triángulo con respecto al otro. En ese sentido, entonces, los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, es decir, que las medidas de los lados correspondientes de ambos triángulos van a tener la misma medida, al igual, dice ahí, que sus ángulos correspondientes, es decir, que los ángulos correspondientes también van a tener la misma medida. En pocas palabras, entonces, cuando dos triángulos son congruentes, estamos hablando de que sus ángulos, lados y vértices correspondientes tienen la misma medida, en este caso sobre todo la parte de los lados y de los ángulos. Y para ello vamos a ver lo siguiente. Nosotros vimos en la clase pasada cuando descubrimos que el triángulo 1 con el triángulo 4 eran congruentes. Y la forma de cómo lo descubrimos fue que por reflexión, si nosotros tenemos un espejo como lo tenemos acá, vean que este vértice A coincide con el vértice D. Y al hacer girar ese triángulo 1 encima del triángulo 4, vean que este vértice C coincide con el vértice E del triángulo 4 y evidentemente el vértice B coincide con el vértice F del triángulo número 4. Si hacemos un volteo, es decir, que si ese triángulo se voltea, siendo esta línea roja marcada que tengo aquí como un espejo, evidentemente al hacer la reflexión de él, sería exactamente el mismo triángulo 4 que tenemos por acá. Quiere decir entonces que los vértices A, I, B y C del triángulo ABC, es decir, este es el triángulo, vean cómo se escribe triángulo. La notación de triángulo es esta, creo que ya lo había explicado. Dibujamos un triángulo y colocamos con letras mayúsculas, miren,
con letras mayúsculas los vértices de este triángulo. Aquí tenemos el vértice A, tenemos el vértice B y por acá tenemos el vértice C. De tal manera que llamamos a ese triángulo el triángulo ABC. Le corresponden respectivamente con los vértices. Miren acá el vértice D, el vértice en este caso F, que es el que tenemos acá, y el vértice E, que es el que tenemos acá. Corresponden exactamente, el vértice A corresponde con el vértice D, el vértice B va a corresponder con el vértice F y el vértice C va a corresponder con el vértice E del triángulo número 4. A eso se refiere. Y aquí lo dice, ¿no? De los vértices D, F y E del triángulo DFE. Entonces tenemos el otro triángulo DFE. Miren que coinciden, ¿no? El vértice A coincide con el vértice D, el vértice B coincide con el vértice F y el vértice C con el vértice E. Entonces se escribe que los dos triángulos, miren cómo se escribe congruencia. Estamos diciendo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. Miren el símbolo de congruencia. El símbolo de congruencia es este que tenemos acá. Estamos diciendo que esos dos triángulos, tanto sus lados como sus ángulos, miden exactamente lo mismo. Por tanto, van a ser congruentes. Hay algo que no menciona el libro, pero que evidentemente ya se dieron cuenta ustedes. Cuando hablamos de congruencia, no significa exactamente que los triángulos tienen que tener o estar en la misma posición, ¿cierto? Por eso que ya vimos que la congruencia tiene que ver también de mover los triángulos en rotación, reflexión y traslación. Bien, y por último, por acá nos menciona algo muy importante. Los lados correspondientes son congruentes, es decir, el lado AB, es decir, este lado de aquí, AB, es congruente con el lado de F, es decir, con este, ¿no? Estamos diciendo que BC, es decir, este lado de aquí, BC, es congruente con el lado FE, que es el que tenemos por acá, ¿cierto? Porque si yo coloco este triángulo encima de este, estamos diciendo que este lado sería exactamente igual con este, que este lado sería exactamente igual con este y que este sería igual con este, ¿no? Por eso dice al final, y CA es congruente con ED, es decir, CA es congruente con D. Y también los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que el ángulo A, que es el que tenemos por aquí, es congruente con el ángulo D, que el ángulo B va a ser congruente con el ángulo F y que el ángulo C va a ser congruente con el ángulo E, que es lo que tenemos por acá. El ángulo A congruente con D, B congruente con el ángulo F y C es congruente con el ángulo E, sabiendo que este triángulo, al hacer la reflexión de él, pues nos quedaría de esta misma forma que el ángulo 4. De tal manera entonces que podríamos establecer que la congruencia se debe establecer de esta forma. Vean los vértices, las letras de los vértices de cada uno de los triángulos. El vértice A es exactamente el mismo vértice D que tenemos acá. Este vértice con este es el mismo. Que el vértice B es exactamente el mismo vértice F, que es el que tenemos por acá. Y que el vértice C es exactamente igual con el vértice E que tenemos aquí. Es decir, estos dos de acá, C y E. Muy bien. Vamos entonces a establecer un ejemplo. Dice el ejemplo 3.2. Dice, dado el triángulo ABC, que es congruente con el triángulo DF, complete las congruencias para las siguientes partes. Me está diciendo acá que el ángulo A debe ser congruente con cuál ángulo de este triángulo. Vamos a analizar este triángulo en función de este. Y que el lado CB, es decir, este lado CB, que es congruente con cuál lado de este triángulo. Para hacer el análisis, entonces vamos a tomar este triángulo, el que tenemos por aquí, el triángulo DF que tenemos por acá, y lo vamos a hacer rotar de tal manera que nos quede de esta misma forma. Veamos la solución. Este triángulo que tenemos aquí, que es el triángulo DEF, lo vamos a hacer rotar. Primera rotación, tenemos la primera rotación del triángulo DF, aquí tenemos DEF. Segunda rotación, aquí tenemos DEF. Tercera y última rotación. Vean que ya el triángulo me queda, ya al rotarlo me queda de esta forma. Entonces, me queda de esta forma. Me queda entonces EFD. Si ustedes ven estos dos triángulos, al haber hecho la rotación de este triángulo de F, me queda exactamente de la misma forma que el triángulo ABC.
Ahora, demos la respuesta entonces al ejercicio. Después de haber hecho la rotación, vean que el ángulo A está aquí. Entonces quiere decir que si este es el ángulo A debe ser congruente con el ángulo D. El ángulo A congruente con el ángulo D. Y el lado CB, es decir, este lado CB, debe ser congruente con el lado FE. Por tanto, la solución es que el ángulo A, ese ángulo A, es congruente con el ángulo D, y que el lado, en este caso, el lado CB va a ser congruente con el lado FE, de esta forma. El lado CB es congruente, aquí me faltó, congruente con el lado, vamos a agregarlo acá, es congruente con el lado FE. Muy bien. Bien, como tarea final de este video, me van a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Me van a hacer el ejercicio 3.2 de su libro, estableciendo la rotación de este triángulo. Si ustedes se dan cuenta, la rotación iría en este sentido, sería solamente una sola rotación, de tal manera que estos dos triángulos me quedarían exactamente en la misma posición. Ambos, evidentemente, a medida del ejercicio, son congruentes. Muy bien, jóvenes, nos vamos a despedir acá. Vamos a ver en el otro video, si Dios lo permite, recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir al WhatsApp. Hasta el próximo video.